A ver, si pensamos en el libro de Daniel, seguro que a muchos se nos vienen a la cabeza esas historias que escuchamos de chicos, ¿no? Un hombre en un foso con leones, una escritura misteriosa en la pared. Pero la verdad es que este texto antiguo es muchísimo más que eso. Es un libro súper complejo, enigmático, que ha sido un verdadero dolor de cabeza para teólogos e historiadores durante siglos. Bueno, para poder entender de qué va realmente el libro de Daniel, lo primero es aceptar por qué se le considera un libro tan desconcertante, ¿no? Es que no encaja fácil en ninguna categoría y a primera vista parece estar lleno de contradicciones. Así que vamos a meternos de lleno a ver por qué. Y claro, esto nos pone frente a la pregunta del millón. ¿Qué estamos leyendo en realidad? ¿Es un libro de profecías divinas sobre un futuro lejano? ¿O es el relato histórico de un exiliado judío? ¿O será algo totalmente distinto? ¿Quizás un mensaje en código, escrito para un momento muy específico de la historia? Aquí es donde la cosa se pone interesante. A ver, repasemos estos enigmas, que son como las piezas de un rompecabezas. Primero, el tiempo. El libro dice que ocurre en el siglo VI a.C. durante el exilio en Babilonia, pero casi todos los expertos hoy en día creen que se escribió 400 años después. Un desfase enorme. Luego, el idioma. El libro salta del hebreo al arameo y de vuelta al hebreo. Muy, pero muy raro. Además, hay detalles históricos que como que no cuadran con otros registros de la época. Y por si fuera poco, la estructura misma parece como si fueran dos libros pegados. Una parte con cuentos de héroes y otra con unas visiones apocalípticas súper densas y extrañas. Entonces, ¿qué pasa si la clave no está donde siempre hemos buscado? Si el siglo VI no es la respuesta, ¿dónde la encontramos? Pues parece que la solución está en una crisis histórica que a menudo se pasa por alto. Una que ocurrió 4 siglos después y que puso en jaque la existencia misma del pueblo judío. Para entender esto necesitamos un poco de contexto histórico. Todo empieza a cambiar con Alejandro Magno. Después de su muerte, su imperio se parte en pedazos. Judea queda justo en medio, como un sándwich entre dos nuevas superpotencias griegas, los lágidas, en Egipto, y los seleucidas, en Siria. Para el año 200 a.C., los seleucidas finalmente toman el control. Y esto nos lleva directamente al reinado de un rey en particular, Antíoco IV Epífanes. Es bajo su mandato que estalla lo que se conoce como la Gran Crisis. Y miren este mapa, porque lo deja clarísimo. Judea no era un gran imperio, para nada. Era más bien una pequeña provincia, pero en un lugar súper estratégico. Una ruta de paso obligada que conectaba a estos dos gigantes. Esto, por supuesto, la convirtió en una zona de conflicto permanente. Pero ojo, que la crisis no fue solamente de ejércitos y batallas, fue mucho más profunda. Antíoco IV lanzó una campaña súper agresiva de helenización. Su lema era básicamente, un rey, una ley, un culto. Quería unificar su imperio bajo la cultura griega. Y para Judea esto fue devastador. Prohibió sus tradiciones más sagradas, la circuncisión, el Shabbat, las reglas de alimentación, hasta profanó el templo de Jerusalén. Fue una persecución religiosa en toda regla, tan brutal que provocó la famosa rebelión de los macabeos. Y es justo aquí, en medio de todo este caos, de esta persecución terrible, donde el libro de Daniel cobra todo su sentido. Resulta que no era un libro sobre el pasado lejano, sino un manual de supervivencia para ese preciso momento. Una especie de resistencia literaria, diseñada para darle esperanza a un pueblo que sentía que estaba al borde del abismo. Miren esta tabla porque aquí está la clave de todo. El autor usa un truco genial. Pone la historia en un escenario del pasado, la corte de Babilonia, para poder hablar de su presente, la crisis con Antíoco IV. Los reyes malos del pasado, como Nabucodonosor, son en realidad un disfraz para el tirano del presente. El verdadero conflicto no es con los babilonios, es con los griegos, y el objetivo no es solo contar cuentos bonitos, sino convencer a la gente de que, así como Dios los salvó en el pasado, los volverá a salvar ahora. Ok, entonces, ¿qué hacemos con las historias que todos conocemos? ¿La del foso de los leones, la del horno de fuego? Bueno, aquí entra un concepto clave, la narrativa didáctica. Esto significa que lo más importante de la historia no es si cada detalle pasó exactamente así, como un reportaje periodístico. No. El punto central es la lección, la moraleja. Mantente fiel a tus creencias incluso cuando te enfrentes al poder más tiránico, porque al final habrá liberación. Eran mensajes de ánimo puro y duro para una comunidad que se jugaba la vida todos los días.
Y con esto llegamos a la otra mitad del libro, la parte más extraña, el Apocalipsis. Y, a ver, cuando escuchamos Apocalipsis, enseguida pensamos en el fin del mundo, ¿verdad? Pero la palabra original, en griego, Apocalipsis, significa algo muy diferente: revelación o quitar el velo. La literatura apocalíptica usa visiones simbólicas, bestias extrañas y números misteriosos para justamente quitar el velo de la realidad y mostrar lo que está pasando desde una perspectiva divina, para darle un sentido más profundo a la crisis que se está viviendo en la Tierra. Y aquí viene el giro maestro, el truco que hace que todo encaje. El autor usa una técnica literaria increíble que se llama profecía ex eventu, o sea, profecía después del hecho. Las visiones de Daniel predicen con una precisión asombrosa la caída de Babilonia, el surgimiento de Persia, la llegada de Alejandro Magno. ¿Cómo es posible? Pues porque el autor ya sabía que todo eso había pasado. Estaba escribiendo la historia que ya conocía, pero en formato de profecía. ¿Y para qué? Para generar confianza. Si acertó en todo lo del pasado, entonces su verdadera profecía, la caída del tirano actual, Antíoco IV, también se cumplirá. ¡Brillante! Ahora la pregunta es, ¿cómo se armó este libro tan complejo? Porque hasta su estructura física, ese cambio de idiomas tan raro, nos está contando algo. No es un error, es una pista. Fíjense en esto, es una pista fundamental. El libro empieza y termina en hebreo, que era el idioma sagrado, el de la identidad judía, pero justo en el medio, del capítulo 2 al 7, ¡pum!, cambia al arameo, que era el idioma común en todo el imperio, la lengua franca de la época. Esto no puede ser casualidad, es una decisión editorial muy intencionada. Entonces, ¿qué nos dice esto? La teoría que tiene más fuerza entre los expertos es más o menos así. Ya circulaban por ahí una serie de cuentos populares sobre un héroe judío llamado Daniel, escritos en arameo. Eran historias conocidas. Luego, durante la crisis con Antíoco IV, un autor increíblemente brillante tomó estas historias, las usó como núcleo y las envolvió con material nuevo, las visiones apocalípticas, escritas en el hebreo sagrado. Lo que hizo fue fusionar el pasado legendario con el presente desesperado para crear una obra maestra, una herramienta poderosa para inspirar resiliencia. Así que, al final del día, después de resolver todos estos enigmas históricos y literarios, ¿con qué nos quedamos? Nos quedamos con un mensaje increíblemente poderoso y que la verdad sigue vigente. Y creo que esta frase lo resume todo a la perfección. El libro de Daniel no se escribió para hacer un mapa de ruta del futuro, ni para adivinar el fin del mundo. Fue una intervención urgente, una herramienta de supervivencia creada en un momento de desesperación total. Su propósito era crear un futuro posible para un pueblo que temía que ya no tenía ninguno. Darles un porqué para resistir, una razón para seguir adelante. Y esto, claro, nos deja con una pregunta que va mucho más allá de la antigua Judea. Una pregunta que nos interpela hoy. En nuestros propios momentos de crisis, de incertidumbre, de agitación, ¿dónde encontramos nosotros el sentido de la historia? ¿De dónde sacamos la esperanza para construir el futuro? El libro de Daniel es la respuesta que una comunidad dio en su momento y nos desafía a encontrar la nuestra.